todos, un cordial saludo. Les doy la bienvenida a esta nueva versión de la Cátedra INAP, una iniciativa de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales, Red INAP, que pues desde el año pasado y debido a la pandemia hemos tenido la oportunidad de realizar estos encuentros sincrónicos con docentes, colegas, investigadores de distintos países de Iberoamérica alrededor de temas interesantes que tienen que ver con las narrativas audiovisuales. Mi nombre es Jerónimo Rivera, yo soy el director de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales, Red INAP, y tengo el placer de moderar hoy este espacio en donde vamos a hablar acerca de las representaciones sociales del cine mexicano con tres colegas y amigos que nos van a estar acompañando acá para hablar acerca de este importante tema. Entonces, en la red normalmente hemos hablado de temas que son transversales a varios países, pero pues hoy nos hemos dedicado a México, que es uno de los países que sin duda no solamente es una de las industrias más importantes cinematográficas, televisivas y en general del audiovisual en nuestra región, sino que además pues ha tenido una enorme influencia en el cine, en las narrativas de otros países, y particularmente como colombiano tengo que decir que el cine mexicano, la televisión mexicana, el doblaje mexicano, inclusive los dibujos animados, pues creo que han tenido una influencia muy profunda en nuestro continente, y particularmente en Colombia creo que ha sido especialmente importante esta influencia. Entonces, para comenzar, quiero comentarles los perfiles de los compañeros que nos acompañan hoy en esta discusión. También quiero comentarles que a través de las redes sociales ustedes pueden hacer sus preguntas a nuestra cátedra para que nosotros acá podamos irlas leyendo, ir comentando un poco, y pues que esta actividad sea completamente interactiva. La idea de la cátedra INAP pues no es hacer una presentación de unas, digamos, ponencias individuales, sino que por el contrario, pues que sea un espacio de plática, de conversación entre las personas que estamos acá reunidas para que pues podamos interactuar y podamos enriquecer el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, para hablar acerca de las representaciones sociales del cine mexicano, nos acompaña Alejandro Jiménez Arrasquito. Él es doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es maestro en Psicología Clínica y Psicoterapia por la Universidad Iberoamericana Puebla y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas de Puebla. Es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, en donde coordina la maestría en Estudios y Producción de la Imagen. Ha impartido cursos sobre lenguaje y producción audiovisual, apreciación cinematográfica, video documental y análisis fílmico. También estudia las representaciones sociales en medios audiovisuales, especialmente sobre diversidad sexogenérica. Además, ha sido realizador de documentales, obteniendo reconocimientos por parte del FONCA y del Festival Internacional de Cine de Morelia. Alejandro, bienvenido a este espacio, y bueno, pues si quieres hacer un saludo inicial para quienes nos están viendo ahora a través de nuestras redes sociales. Gracias, Jerónimo, por la presentación. Buen día a todos, a todas quienes están siguiéndonos por redes sociales, y a quienes vean después el video en YouTube. Igual, buen día. Y pues gracias por el espacio para conversar justamente sobre lo que pues nos enfoca todos los días en nuestro quehacer como investigadores, que es el cine mexicano. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, continuamos entonces con Mónica del Sagrario Medina Cuevas. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. Es doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad de la UAM, maestra en Diseño de la Información de la UDLAP, licenciada en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también miembro del Cuerpo Académico Imagen, Memoria e Investigación Social, con líneas de investigación sobre estudios de cine mexicano, cine documental, documental ficción y documental web. Ha desarrollado también investigación relacionada con el análisis de la estética y la narración en productos audiovisuales, así como de las representaciones sociales que se muestran en el producto fílmico. Ha sido también realizador de documentales, y actualmente pues es miembro también, junto con Alejandro y con Juan Carlos, de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales. Actualmente imparte cursos sobre lenguaje audiovisual, apreciación y análisis cinematográfico, y también imparte un taller sobre video documental. Mónica, bienvenida a este espacio. Hola, buenos días, Jerónimo, muchas gracias por la presentación. Buenos días, Juan Carlos, Alejandro. Buenos días a todas, a todos los que nos ven ahora, nos escuchan, y como dice Alejandro, los que nos van a escuchar y a ver después. Pues un gusto compartir con ustedes este tema, esta plática, que bueno, pues es justo el enfoque que le hemos dado a nuestra investigación.
nuestra línea principal y pues un gusto que podamos discutir sobre ella. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Y cerrando nuestro panel, contamos con Juan Carlos Carrillo Cal y Mayor, licenciado en Filología Hispánica y en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, España. Estudió una maestría en Narrativa y Producción Digital de la Universidad Panamericana de México. Actualmente cursa también el doctorado en Comunicación de la Universidad de los Andes de Chile, con una tesis sobre el cine de Alejandro González Iñárritu. Sus intereses van por el tema del guionismo y de la investigación en aspectos relacionados con la narrativa y la poética en la ficción audiovisual. Ha asesorado también producción de distintos cortometrajes universitarios y ha participado como jurado en varios festivales internacionales de cine. Es analista de guiones y crítico de cine y desde 2016 es el director de la licenciatura en comunicación de la Universidad Panamericana, donde imparte materias de cine, narrativa audiovisual y comunicación escrita. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Buenos días a todos y encantado de participar aquí en la cátedra. Es de verdad un honor y creo que vamos a tener una hora muy interesante. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, para entrar en materia entonces, sobre este tema de las representaciones sociales en el cine mexicano, pues hagamos un poco de conceptualización, ¿no? Para cada uno de ustedes, ¿qué significaría esto de las representaciones sociales? O sea, ¿cuál sería la definición que podrían dar ustedes sobre esto, sobre qué es la representación social, hablando específicamente en narrativa de lo que es el cine mexicano y cuál es el impacto que tiene esto, digamos, sobre la sociedad? Porque muchas veces como investigadores de cine nos encontramos con que desde otras áreas puede que no encuentren interesante o importante analizar esto que finalmente es una representación de la realidad y no la realidad misma. Entonces, ¿cuál es para ustedes el valor que tiene el tema de las representaciones sociales, hablando específicamente de un cine nacional, que en este caso es el cine mexicano, pero que podríamos hablar de las representaciones sociales en el cine colombiano, venezolano, peruano, de cualquiera de nuestros países? Entonces, si les parece, empecemos con Mónica. Cuéntanos, Mónica, ¿qué crees que es el tema de las representaciones sociales y por qué son importantes? Bien, pues justo aquí un punto importante es, como hace rato decía, es una línea de investigación que tenemos vigente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP en Puebla, en México, y creemos que los estudiantes, las y los estudiantes, cuando entran, digamos, a este análisis, a esta revisión de esta filmografía mexicana y dan cuenta de diferentes imaginarios colectivos que se van construyendo, que se van naturalizando posteriormente, revisan, ¿no? la manera en que de pronto esto es eso, ¿no? Desde los estudios culturales, pues una representación que de pronto vamos más bien nuevamente representando, nuevamente poniendo, digamos, en la pantalla y convocando, ¿no? A que los públicos, las audiencias, los usuarios crean que esto se trata exclusivamente y efectivamente de un asunto de la realidad y tal vez no nos damos cuenta de qué pasa, ¿no? Con un montón de filtros sociales, culturales de la producción y que es necesario revisar en qué medida estas imágenes, estos caracteres de estos personajes de pronto dan cuenta de algo que en realidad está construyéndose, ¿no? Y cómo de pronto va surgiendo en el tiempo y cómo también va cambiando, va modificándose. Entonces, esa parte me parece necesaria como una reflexión social que nos invita desde el producto audiovisual. Perfecto. Juan Carlos, ¿qué quisieras añadir a lo que dice Mónica sobre el tema de las representaciones sociales? Sí, muchas gracias. Pues recalcar esto que dices, que decías tú, Jerónimo, que es como el ABC, ¿no? Cuando hablamos de comunicación en general y luego de cine, que partimos de que no estamos accediendo directamente a la realidad, no es una ventana, digamos, a la realidad, sino es una representación, justamente, es un constructo que alguien hace y que por tanto genera lo que se llama un pacto de lectura con el espectador, ¿no? O sea, uno al saber si está viendo una comedia o si está viendo un drama, si está viendo algo más de terror, por ejemplo, independientemente, sabe que eso va construido de una manera determinada. Y con el cine mexicano tenemos como muchas aristas, una que
yo quisiera destacar dos en esta primera intervención. Una es que somos un público que por temas culturales, históricos, estamos muy influidos también, digo el gran público, por el cine estadounidense, ¿no? O sea, la generación mía y muchos en México crecimos viendo un cine principalmente estadounidense y no hay más que ver las carteleras. Y eso de alguna manera generó una ausencia de representación social, de no vernos reflejados quizá, o de pensar que el modo en que uno veía el cine decía, bueno, pues el cine es en inglés, el cine sucede en otro país. Entonces también el acceder al cine mexicano hace al público que de alguna manera se vea representado, pero también que empiece como a descubrir el decir, yo también tengo cabida ahí. Una cosa que pasó, por ejemplo, ¿no? Por mencionar un ejemplo concreto en Amores Perros en el año 2000, me parece que es una película que llegó a un público mexicano, porque ese luego es también otro gran problema, ¿no? El cine mexicano que no llega al público mexicano, pero que mucha gente dijo, esto al menos me suena real, me suena mucho más cercano, ¿no? Entonces, en esa línea también, una de las cosas donde queremos ahondar más hoy, nos pusimos de acuerdo, es también hablar de la violencia, porque es una realidad tristemente muy presente en nuestro país, como en otros países latinoamericanos, y nos parece que la representación de esa violencia también habla mucho de estas representaciones sociales y querríamos ir por ahí también. Alejandro, ¿qué quisieras añadir? Pues el tema de las representaciones sociales está obviamente implicado, es decir, hay un diálogo permanente entre lo que está en la pantalla y la sociedad, en este caso la sociedad mexicana. Entonces, pues es muy importante saber qué es lo que se está diciendo sobre la sociedad, en ese caso la sociedad de México, y sobre ciertos grupos en específico. Eso por un lado. Por otro, porque esas representaciones pues tienen implicaciones en la sociedad. Es decir, la manera como nos relacionamos, incluso cómo nos enamoramos o cómo convivimos con nuestros amigos, con nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, pues muchas veces pues es también influido por la producción cultural, en este caso cinematográfica. Y hablando de un grupo en particular, que es en el que yo me he enfocado en su estudio, que es la población LGBT, pues es muy importante que las personas LGBT también podamos reconocernos en las pantallas, ¿no? Que podamos ver personajes, historias que nos resulten cercanas, con las cuales podamos, repito, identificarnos y no tener que hacer como lo que comenta Alberto Mira, que es un investigador español sobre cine LGBT, que se ha hecho a lo largo de varias décadas, que el público LGBT ha tenido que mentalmente transformar las historias de personajes heterosexuales, las historias de amor heterosexual, mentalmente para tratar de sentirse ahí reflejado, porque no había hace algunas décadas muchas películas sobre personajes LGBT, ¿no? Entonces, el público LGBT ha tenido que mentalmente imaginar otro relato del que se está proyectando en la pantalla para tratar de identificarse y de verse ahí proyectado. Ahora, por suerte, ya hay más películas que representan a este grupo de la población, pero pues es un derecho, creo yo, ¿no? El derecho de que todos, todas, en la diversidad mexicana, sobre todo, que además tenemos una sociedad muy diversa como otras sociedades latinoamericanas que también son muy diversas, vernos reflejados ahí en las pantallas, ¿no? Entonces, me parece muy importante justamente pues investigar qué es lo que se está diciendo sobre la sociedad y sobre la cultura mexicana y que esa sociedad y esa cultura mexicana en algún grado se sientan representadas ahí. Bueno, tú tocas un punto muy importante, Alejandro, y es cómo elegimos representarnos, ¿cierto? Porque digamos que una de las cosas más interesantes de las representaciones, y específicamente hablando de las representaciones sociales, es ver lo que se muestra o no se muestra, ¿cierto? Digamos que la narrativa tiene esa característica y es que todo el que cuenta un relato elige qué contar y al elegir qué contar, elige qué no contar, ¿cierto? Qué ignorar. Entonces también aparecen no solo las representaciones, sino también las ausencias, ¿no? O sea, ¿dónde están las ausencias? ¿Qué temas, qué personajes, qué historias, qué tipo
de narrativas están ocultas, están escondidas, están ausentes en la cinematografía de un país. Y entonces cuando uno ve el cine mexicano, el cine colombiano, el cine de cualquiera de nuestros países, no necesariamente ve el país, sino que ve la historia que el país quiere contar de sí misma, ¿no? O sea, digamos que no es, y bueno, y esto pues podríamos hablar muy extensamente en una discusión de que la historia también un poco es así, ¿no? Digamos que lo que nosotros conocemos como la historia también es un relato privilegiado, ¿no? A veces la visión de los vencedores sobre lo que realmente ocurrió, sobre las historias que ocurrieron. Entonces, creo que ahí también reposa buena parte de la importancia de estudiar las representaciones, el hecho de que no solamente es contar, no solamente es ver historias, ver relatos, ver narrativas, sino que es también entender qué es lo que hemos elegido como nación para contarnos, cómo hemos querido mostrarnos, cómo hemos querido representarnos. En ese orden de ideas, ¿cuál creen ustedes que sería ese relato, ese mega relato, ese macro relato que el cine mexicano ha contado tradicionalmente? Bueno, esta sería una pregunta gigante, pero pensemos en los últimos años, ¿no? Digamos, ¿cuáles son esas marcas de identidad que ustedes encuentran con respecto al cine mexicano más reciente? O sea, digamos, ya hablamos de la violencia, que es uno de los temas que aparecen fuertemente, pero qué otras marcas de identidad encontrarían ustedes? Entonces, para que no sea como tan rígido, quien quiera comentar, adelante. ¿Quién quiere empezar? Pues yo Alejandro. pensaría que otro eje al que se recurre mucho en estas representaciones es el de la pobreza en los entornos urbanos. Bueno, la pobreza combinada con el caos, combinada nuevamente con la violencia, ¿no? No precisamente del narcotráfico, pues en estos dramas urbanos, que pues esto viene también desde el siglo pasado, ¿no? Ya desde la época de oro existían estos dramas urbanos, pero que creo que a partir, por ejemplo, de la película de González Iñárritu, de Amores Perros, pues viene también toda esta pues ola o este conjunto de películas mexicanas que abordan ese tema, y creo que en cierta parte de la población mexicana, digo, sin haber hecho ningún estudio, sino por un poco la percepción que tengo, hay una especie como de rechazo, de hartazgo a ese tipo de historias, de tramas, porque algunos he escuchado dicen, es que ya tenemos suficiente con lo que vivimos en el día a día en cuanto a las dificultades socioeconómicas, como para todavía ir a ver ese tipo de discursos en las pantallas. Y creo que por eso también tiene éxito el otro eje que predomina, que es el de las comedias, ¿no? Porque como forma de evasión, creo que hay buena parte del público mexicano que prefiere ir a las salas de cine a ver ese otro tipo de tramas, huyendo de las tramas más realistas y dramáticas de la urbe. Así es, así es. Juan Carlos. Sí, justamente pensé esta misma distinción que hace Alejandro, ¿no? O sea, adintra, ¿no? O sea, hacia adentro del propio público mexicano suele triunfar, de hecho, en términos de taquilla y así, lo que más triunfa son comedias, comedias románticas, con mucho chiste local, que difícilmente son después exportables porque justo, ¿no? Se trata de muchas situaciones a veces, eso, ¿no? De modos de decir mexicanos, de situaciones pues muy ligeras o de oficina, o de tal, que es un dato, ¿no? A pesar de que quizá sí, no son muy reconocidas en términos de premios o en términos de crítica, pero en términos de taquilla nos dice algo, ¿no? De cómo, qué es lo que la gente quiere ver, digo, en términos muy amplios, ¿no? Como y de sí mismos, ¿no? O de alguna manera ver representada esa sociedad mexicana. Y por el contrario, externamente, en los festivales, en la fama del cine mexicano como de estos grandes directores famosos internacionalmente, sí tienden más justo a esto, ¿no? A esta visión más sórdida, a esta visión un poco más oscura, y que no es raro escuchar como ese reclamo, ¿no? Decir, oye, pues
México no solo es eso, ¿no? México, de nuevo, al hablar de una representación, tú mismo lo decías, ¿no? Pues es amplísimo porque podemos tener desde, no sé, ¿no? Una representación muy específica de lo que hace Cuarón en Roma, por ejemplo, decir, oye, a partir de mis recuerdos yo quiero hacer una recreación de un momento histórico, de un modo muy específico, pero realzando la figura de una mujer con estas características, hasta películas que sean quizá de un modo mucho más ficticio, digamos, pero que al final las que suelen triunfar afuera tienen esa visión que no todo México ve reflejada, aunque naturalmente sí te está diciendo algo también de esta misma sociedad. Entonces es curiosa esa dicotomía. Mónica. Sí, pues creo que esta dicotomía la podemos encontrar en varias filmografías en Iberoamérica y me atrevería a decir que a lo mejor en otros países europeos, ¿no? De pronto hasta el mismo cine francés, ¿no? Tiene también la comedia ligera y también tiene como la parte cruda, ruda, documentalizante, ¿no? Más sensible de lo que vive social y políticamente hablando. Acá tenemos un Derbez, ¿no? Que como bien dice Juan Carlos, pues no triunfa en los festivales, pero sí triunfa en cartelera. Y tenemos a Mad Escalante, ¿no? Que es como un realizador que nos pone que nos pone el tema de la crudeza del escenario del narcotráfico y que obviamente él sí va a los festivales y él sí tiene, ¿no? Una mirada internacional, pero que no tiene cabida en cartelera y que si la tiene, pues en realidad van muy pocos por este asunto de el consumo de cine hollywoodense, que tampoco creo que sea un asunto meramente nacional, sino que todos los países. Hoy justo tenemos en México, o creo que en México nada más, eh, Spider-Man, ¿no? Se estrena, digamos, esta película, ¿no? Y creo que hablar de cine mexicano este día va a ser interesante, ¿no? Y bueno, pues esto, ¿no? Reconocer que si bien esa filmografía, yo siempre digo a mis estudiantes, no es que no la vean, ¿no? Pero sí tenemos que atender como a todo el escenario completo de qué es lo que está y de qué es lo que no está, ¿no? Entonces me parece que esto podría ir por ahí y estos dos ejemplos que acabo de poner, ¿no? Que a lo mejor son ridículamente diversos y polarizados, pero pues sí entretejen realmente lo que se está consumiendo, lo que se está viendo y lo que la gente sabe, ¿no? Entonces, bueno, aquí en México hay muchas personas que si les preguntas qué pasa con el cine mexicano, pues como un poco decía Alejandro, no les gusta, no, inclusive dicen que hay un déficit de buenos títulos y en realidad es que el déficit existe más bien en cartelera porque esos buenos títulos, esos buenos eh, relatos no llegan ahí, entonces la gente más bien se queda, ¿no? Con esta comedia ligera, que es la que sí tiene acceso a ellos, y ya no hablar de documental y otro tipo de formatos y géneros, porque pues, definitivamente la gente no tiene acceso a ellos. Bueno, aprovecho para saludar a algunas personas que están conectadas y también recordarles a todos los que estén en nuestras redes sociales que pueden hacer preguntas para que nosotros en vivo las respondamos acá con nuestros invitados. Saludo a algunas colegas brasileñas de la red INAP como Erika Savernini, como Glaucia Davino, también de Brasil, a Marta Galán de España, que también están por acá conectados y pues les recuerdo que pueden hacer sus preguntas. Ahora el comentario de Mónica me hacía pensar que el hecho de que estemos haciendo esto en vivo, en un momento en el que justamente en muchos de nuestros países hay filas esperando ver la película de Spider-Man, pues nos habla un poco de la resistencia, ¿no? De la resistencia que significa estos cines nacionales, insistir en hacer cine nacional en países en donde la gente no ve cine nacional, porque digamos que esta circunstancia que Mónica comentas en México es aún más dramática en otros países, ¿cierto? Digamos en Colombia por lo menos la asistencia a cine colombiano es dramáticamente baja y ha ido bajando con el tiempo, porque ocurre algo y es que mientras más películas se hagan del país y mientras más películas se estrenen del país, no necesariamente aumenta la taquilla. Lo que pasa es que se divide entre una mayor cantidad de títulos y cuando tienes pocos títulos, pues digamos que las películas pueden tener unas expectativas de retribución un poco más altas, pero al aumentar la cantidad de títulos, lo que pasa es que se divide el público y la gente ya no puede ver todas las películas. Pero bueno, ese es otro tema. De todas maneras, lo interesante aquí es ver
cómo este cine de México, como el de otros países, es un cine que tiene una especie de imperativo, una especie de obligación autoasignada de reflejar la realidad, de representar la realidad. Por lo menos este cine que muchos consideran de arte y ensayo, el cine que va a los festivales, el cine que le da el prestigio a la cinematografía mexicana en los festivales, versus ese otro cine comercial que pues ya sabemos que le gusta al gran público, que pues tiene un poco de fórmulas de Hollywood, que apunta a la comedia, que digamos es un poco más ligero y que la gente disfruta de manera masiva. ¿Serán dos diferencias o dos distancias o dos orillas irreconciliables? ¿O creen ustedes que puede haber alguna manera de encontrar ese punto medio que tanto deseamos, donde se puedan hacer películas que a la gente le gusten, pero que también gusten en los festivales, que gusten en la crítica, que sean propuestas originales, narrativamente interesantes, bien diseñadas? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay forma de conciliar ahí un poco? Juan Carlos. Sí, esa es la gran pregunta, ¿no, Jerónimo? Porque creo que sería el gran anhelo de muchos productores, sobre todo, ¿no? Porque quizá a veces el realizador sí es más, bueno, pues yo conseguí expresar mi idea, esta es mi obra, y ya digo, naturalmente si la ve la gente, qué bien, pero al final yo quería esto. Pero obviamente el productor, y yo creo que es un tema también de productores en esto, en nuestras distintas industrias latinoamericanas, y específicamente ahorita hablando de la mexicana, de cómo lograr equilibrar eso, porque, porque me parece que sí es posible y que va por un asunto de variedad. Tú ahora lo decías, ¿no? Que en la medida en que multiplicas las opciones, pues divides al público. Y es cierto, pero yo creo que eso hasta cierto punto en una filmografía nacional es necesario. Es decir, en cuanto empecemos a dejar de hablar, por ejemplo, del cine mexicano como un género, ¿no? Cosa que le pasa, por ejemplo, también, o le pasó mucho, ahora menos, al cine español, aquí que hay gente, colegas conectados desde España. Claro, había un punto donde hablar de cine español, de cine mexicano, ya nos evoca una serie de ideas, ¿no? Decir, oye, cine mexicano, aquí en México resuena esto que veníamos hablando ahora, ¿no? Una de estas dos líneas. En cambio, ¿por qué no decir, oye, cine mexicano? Porque lo hay, ¿no? Pues puede ser una película de terror específica, o podría ser, no sé, una cosa más de época. Entonces, creo que en la medida en que se diversifica la oferta y los géneros, podemos ir teniendo también una mayor variedad y puede llegar un punto en que, como la calidad, la verdad es que es buena, porque también, digo, ese es otro tema, pero a nivel técnico cada vez es más fácil igualar la calidad o sea, tú puedes ver una imagen de una película de Hollywood y una película latinoamericana y no tiene por qué ser demasiado distinta. Entonces puede llegar un momento en que la gente simplemente diga, no, es que voy a ver esta película porque esta trama es interesante y este género. Ah, resulta que esta película es de México o es de Colombia o es de Estados Unidos. Bueno, está bien, pero no tengo que asociarla a ciertas características por ser de un país. Creo que eso es importante y que creo que podría ser una línea en la que caminemos hacia pues un cine donde también nuestros países tengan una voz más fuerte, ¿no? Mónica. Bien, hace rato mencionábamos Amores Perros, que justo en el 2000 creo que logra un poco esta combinación, ¿no? Tiene, en términos narrativos, construye una representación muy clara, ¿no? Creo que adecuada en términos de lo que se estaba viviendo del centro del país y que atiende también a una dosis de violencia, desgraciadamente, a una dosis del drama, ¿no? Del melodrama que de pronto representa que cautivó a la gente, ¿no? Y que fue taquillera. Entonces logró como su dosis comercial, pero también un relato novedoso, interesante, complejo, eh, eh, con representaciones que me parece que hay que revisar una y otra vez, que a la larga pues la volvemos a ver y nos damos cuenta que es un gran relato, ¿no? Yo creo que de pronto ahí, y previo a esto, mis compañeros saben, existe este nuevo cine mexicano que creo que se da la tarea de eso, ¿no? De tener relatos novedosos, diversos, representaciones más sensibles, más cercanas a la gente, y que
de pronto tuvieran los realizadores esa formación que les permitiera construir también historias que pudieran llegar a cartelera y que pudieran cautivar, pero que también pudieran ser competitivas en los festivales, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se ha estado trabajando, ¿no? Desgraciadamente también tiene que ver con asuntos de recursos y con estrategias internacionales que mientras nos iban poniendo, y esto tiene que ver con políticas de exhibición, ¿no? Un montón de películas en cartelera, como Spider-Man en todos los cines, seguramente en todas las salas el día de hoy, pues entonces no tendrán cabida, digamos, otras historias, ¿no? Pero creo que en términos del producto en sí, de la cuestión del relato, hay un avance y creo que estas últimas 2 décadas se han dado cuenta de ello. Yo no sé si también por parte de algunos cineastas mexicanos haya un deseo de preservar la identidad nacional en términos cinematográficos. Es decir, que se note que este es cine mexicano. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Juan Carlos, de pues llamar algo como cine mexicano o como cine colombiano, como cine español, etcétera, pues no es un género y lo hemos visto de esa manera equivocadamente. Pero también creo que hay un cierto sector de cineastas que tal vez quieren crear, digamos, como incluso como el nombre que decía ahora Mónica de nuevo cine mexicano, ¿no? Es decir, ya desde las instancias del Estado, ¿no? Se promueve el nombre, ¿no? De nuevo cine mexicano, o sea, ya desde ahí. Entonces creo que también como hay cierto grupo de cineastas que buscan como definir cuál es la identidad del cine nacional que lo distinga de otros cines de otros países. A lo mejor por la cercanía con Estados Unidos y por lo avasallante de la cartelera hollywoodense en México, pues hay como una, digamos, necesidad de diferenciarse, ¿no? De no hacer algo que se le pueda parecer a eso. Técnicamente es difícil que se le parezca, ¿no? Digo, ya Juan Carlos decía que la tecnología ha avanzado tanto que la imagen, pues a veces ya no es tan distinta, pero pues sí, en términos narrativos y esto, pues es muy distinto. Y ahí nace como, ahí viene mi vena mexicana, como decir, por suerte, ¿no? Y creo que es a lo mejor lo que le pasa a ciertos mexicanos. Y creo que González Iñárritu justamente logra eso. Es decir, que sus historias, como Babel, por ejemplo, o como Amores Perros, o como... Amores Perros, bueno, pues está ubicada en la Ciudad de México, ¿no? Pero las otras historias como que rompen con esa identidad de lo mexicano, ¿no? Es un cineasta mexicano que cuenta sus historias, donde puede haber personajes mexicanos o no, ¿no? Como Birdman, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí creo que incluso hay también la resistencia de una parte del público mexicano al decir, pero es que eso ya no es cine mexicano, ¿no? Es que lo que hace González Iñárritu, aunque él sea mexicano, eso ya no es cine mexicano. O Guillermo del Toro, por ejemplo, ¿no? Como estos grandes cineastas que han hecho producciones en Hollywood. Sí, ahí ustedes están planteando algo que es muy interesante y es, al hablar de cine mexicano como una gran etiqueta, pues tenemos esos dos puntos de vista. El punto de vista más positivo de pensar es la reafirmación de la identidad local, es la forma de vernos representados en las pantallas, es encontrar esos puntos de identidad que me conectan con estas historias, porque Hollywood es muy entretenido y bueno, y nos divertimos y mucha gente hoy está haciendo fila para ver Spider-Man, pero más allá de eso, nosotros no nos vemos ahí, ¿cierto? Esta no es la realidad que nosotros vivimos en el día a día y a veces el cine mexicano pues puede, en el caso de ustedes, mostrar mejor esa realidad, pero por el otro lado, lo que decía Juan Carlos, que también es importante, es el prejuicio que se genera a partir del hecho de decir cine mexicano y asociarlo siempre con unas ciertas temáticas o con unas ciertas narrativas que pues termina constituyéndose o como un cliché por una parte o por otra parte como una etiqueta como si fuera un género, ¿cierto? Que esto es algo que creo que nos pasa en todos los países. Como estamos hablando de representaciones sociales, también me gustaría mucho que habláramos un poco acerca de cómo
el cine mexicano y la televisión mexicana, porque también encontramos que ha habido una asociación histórica entre ambos, sobre todo pues a partir de nombres como Televisa, que han sido tan presentes no solamente en la televisión, sino en el cine, y inclusive en la parte gráfica también, en los folletines y en estos pulp que se vendieron por allá en los 80, 90, no sé si todavía los de Editora 5, que pues que era como un gran sistema casi que transmedia, ¿no? Donde uno podía ver el programa de televisión y luego ver el cómic y todo esto. Entonces, creo que es bien interesante ver cómo este sistema de medios, por llamarlo de alguna manera mexicano, sí tuvo una influencia fuerte y la sigue teniendo en toda América Latina. Pues yo les cuento que, por ejemplo, acá uno escucha a los niños colombianos hablar de chido, no, no mames, güey, no sé qué, un montón de palabras que pertenecen a la cultura popular mexicana, pero si nosotros nos vamos más atrás, encontramos también la era de oro del cine mexicano, ¿no? Y nuestras abuelas y nuestros abuelos vieron películas de María Félix y Dolores del Río y de Jorge Negrete y Pedro Infante, y más adelante el cine de ficheras en los 80s también tuvo una importancia muy, muy grande, los cómicos, Resortes, Capulina, Roberto Gómez Bolaños, en fin, o sea, digamos que hay una influencia muy fuerte, sobre todo de la cultura popular mexicana en el resto del continente, y bueno, y a veces traspasando también las fronteras de Iberoamérica, pero también sobre todo en la representación, hablando de la representación, y quiero que nos metamos un poquito más en esto, en la representación de la marginalidad, ¿cierto? Y de la pobreza, donde vemos también esas dos miradas, ¿no? La mirada que ahorita Mónica comentaba de un González Iñárritu, de Guillermo Arriaga, pues que creo que fue muy importante en esta filmografía de González Iñárritu en sus inicios, pero por otro lado tenemos también la pobreza romantizada por las telenovelas, ¿no? O sea, esta idea del pobre honrado, del rico malo, ¿cierto? De nosotros los pobres, de ustedes los ricos tan malos. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre esto, sobre esta fuerte influencia que el cine y la televisión mexicanas han tenido en la cultura popular latinoamericana? Personajes hay un montón, ¿no? O sea, aquí me vienen a la cabeza desde el Santo hasta Chespirito, Capulina, la India María, en fin, o sea, hay un montón de personajes que se volvieron icónicos ya no solamente en México, sino en toda América Latina. ¿Quién quisiera comentar un poco acerca de estas influencias? Juan Carlos. Sí, pues es que justo me da risa y me deja pensando porque efectivamente uno luego no es consciente desde aquí, pero luego al hablando con otros colegas o alumnos que nos visitan de otros países iberoamericanos, a veces saben, ¿no? Muy bien algunos giros, algunos tal, y te dicen, es que es por los memes, o es porque, bueno, he visto muchas cosas de México, ¿no? El doblaje incluso. Y efectivamente, ¿no? El doblaje, los modos de hablar, eh, pero eso también nos está hablando de ciertas realidades. Por ejemplo, por tomar el ejemplo del Chavo del Ocho, que yo donde voy, ¿no? O sea, todo el mundo, ¿no? En Chile, que he podido ir ahí para temas del doctorado, todo el mundo es, bueno, el Chavo del Ocho, tal, no sé cuál. Claro, el Chavo del Ocho, este personaje de Chespirito, pues vive en un barril, en una vecindad. Y claro, aunque sea un programa cómico, ¿no? Y con unas ciertas características situacionales que se repiten una y otra vez, en el fondo nos está reflejando, para empezar, es una vecindad, eso, pobre, ¿no? El chavo vive en un barril, me lo explicaron alguna vez, porque las compañías de cerveza, cuando descartaban ya los barriles, los dejaban en las vecindades para que la gente pudiera romper ahí la madera de los barriles y prender los calentadores y así. Y a veces cuando abandonaban niños, ¿no? Los dejaban ahí entre la madera de los barriles. Entonces está este guiño de que el chavo viva en un barril como un niño abandonado, que no tiene papá ni mamá. Y luego hay una serie, o sea, si uno analiza, por ejemplo, esa serie pensando en las representaciones sociales que hay ahí, está, por ejemplo, pues la Chilindrina, ¿no? Que tiene papá, que es don Ramón, que nunca paga la renta y que siempre, ¿no? Y que no tiene trabajo ni nada, y no tiene mamá, y entonces por eso la Chilindrina, pues entre otras cosas, siempre está mal peinada, ¿no? Con una colita arriba o abajo y el suéter mal puesto, en fin, ¿no? Y luego, en cambio, está incluso en esa sociedad las diferencias sociales, que en Latinoamérica es una cosa muy constante, ¿no? Y entonces doña Florinda, por más que viva en la misma vecindad,
pues ella dice, tú no te juntes con esa chusma porque nosotros estamos por encima y nosotros tenemos otra alcurnia, en fin, ¿no? Entonces, digo, es solo un ejemplo de cómo incluso en géneros distintos, pues está hablando también de esto que dices, Jerónimo, ¿no? De una marginalidad, de una cierta sociedad que la vemos, ¿no? O sea, donde el contraste con la periferia es constante, incluso aunque digamos, el público ahí representado no sea el primer destinatario de eso, ¿no? O sea, que al final quien ve el Chavo del Ocho, pues al menos tiene que tener una televisión, pero está hablando de eso, ¿no? Y, en fin, bueno, yo al menos quería destacar ese ejemplo por dar a la conversación también, pero no sé mis compañeros qué Sí, piensan. es bien interesante porque además se habla del síndrome de Doña Florinda, ¿no? Que es un síndrome en todo, sobre todo en América Latina y en los países que no son tan desarrollados, en donde las clases medias no son tan privilegiadas, ¿no? Y entonces existe ese clasismo de personas que inclusive tienen que luchar bastante en la vida porque tampoco tienen grandes ingresos. Y algo acaba de decir Juan Carlos que me parece muy clave y que quiero resaltar, y es que la representación de la pobreza siempre viene desde arriba, porque claro, las personas que no tienen acceso a los recursos mínimos, pues obviamente no se van a poner a hacer una película, como son muy pocos los casos en los que realmente las comunidades marginadas pueden hacer sus propias películas, entonces terminamos con esta idea de la pobreza contada desde la clase media y de la clase alta. Alejandro. Sí, pues creo que ese es uno de los temas más importantes en el cine mexicano, el tema de las clases sociales, ¿no? Recordaba ahora, por ejemplo, la película Nosotros los Nobles, que pues es del género de la comedia, que tuvo mucho éxito en la cartelera mexicana y que pues justamente plantea la posibilidad de que una familia rica, bien acomodada, viviendo con lujos, de pronto pues quedara en la pobreza, ¿no? Que es el mismo relato de la película El Gran Calavera de Luis Buñuel, pero actualizado, ¿no? Y entonces, pues como dices, Jerónimo, se está contando esa historia pues desde las clases privilegiadas que tienen acceso a la producción fílmica y pues desde esa mirada se cuenta cómo sería la pobreza, ¿no? Y otra película que recuerdo ahora es la película Nuevo Orden de Michel Franco, que supuestamente pretende cuestionar el clasismo en México, ¿no? Pretende poner en evidencia cómo las clases privilegiadas han oprimido a las personas pobres en este país, han abusado de sus privilegios, de su poder, y entonces los pobres se rebelan ante esa situación. Pero desde como yo lo veo, lo hace obviamente, otra vez desde la posición de privilegio, y lo que termina haciendo es satanizar los movimientos sociales, creo yo, asentar o acentuar, mejor dicho, el clasismo en México, y dejar a los ricos como las víctimas de la trama, ¿no? Según el director Michel Franco, no es así, ¿no? Que se está haciendo una mala lectura de su película, pero es que si uno analiza narrativamente la trama, ¿no? Pues la trama está contada desde los ricos, ¿no? La cámara está buena parte de la trama en la casa de los ricos, que son invadidos por los pobres, ¿no? Entonces, si la cámara está ahí, los espectadores están ahí también, ¿no? Nos identificamos con los ricos porque conocemos quiénes son, sus nombres, sus relaciones, sus historias, y a los pobres no los conocemos en esa película, por ejemplo. No sabemos, así de paso se menciona su nombre, pero no sabemos cuál es su situación a fondo, cuáles son sus deseos, sus miedos. No los conocemos como personajes y pues lo más lógico es que uno se identifique con los ricos. Y entonces pues creo que sale contraproducente el discurso que pretendía dar el director. Pero pues en la comedia o en el drama, el tema del clasismo, de la lucha de clases y de la diferencia que es tan grande y creo que cada vez más en México, pues es una constante, creo. Mónica. También sumando a esta cuestión del clasismo, pues está la película Marte duele, ¿no? De Sariñana del 2002, que también pues fue un éxito, también taquillero, la música, etcétera, una comedia juvenil
romántica que de pronto extrapola el gran sentido que tenía la telenovela en México, y que la telenovela fue un producto audiovisual que fue de mucho consumo a nivel iberoamericano, ¿no? Y que también, si vas a Argentina, te dicen Verónica Castro, ¿no? Y te dicen, los ricos también lloran, ¿no? Porque de pronto esa comedia de los años 80 y demás, pues fue muy consumida, vamos, ¿no? No, vaya, dejando a un lado un poco si era una narrativa adecuada o si pasaba realmente un sentido de representación cercano o en un diálogo más claro de la realidad, pues bueno, fue eso, exitosa. Y Amarte duele sigue, yo creo que esa pauta de la comedia romántica, ¿no? Y de pronto también nos situamos en un esquema de la chica rica y el joven pobre y el fatalismo al final, ¿no? De la trama y bueno, sus consecuencias, ¿no? Que también creo que en ese 2002 que esta película llega a cartelera y que llega con mucho éxito, el cine empezaba a buscar también desde Sexo, Pudor y Lágrimas y otras, pues acercar, ¿no? A las nuevas generaciones y que de pronto se dieran cuenta que había algo más que contar, aunque pues a lo mejor no era, ¿no? Los mejores temas ni las formas más adecuadas de representación, porque de pronto era un asunto polarizado, ¿no? Muy eh, poco sensible, digamos, y poco adecuado respecto a lo que realmente estaba viviendo, pero bueno, conectaba muy bien con ese público juvenil. Bueno, aprovecho para saludar ahora a varios compañeros de la red que nos están siguiendo. Saludo a Marta Romero de Barranquilla, Colombia, a José Alirio Peña de Venezuela, Mixaida Peña también de Venezuela, Manuel Chiroque de Perú, a Bernardo Flores de México, Lourdes López también de México, que están conectados todos ellos, compañeros de la red INAP, a esta transmisión. Recuerden pues que esta transmisión también se va a poner en YouTube más adelante, o sea que usted puede verla también así no esté en vivo, pues seguramente muchas personas van a poderla ver más adelante y también pues obviamente los invitamos a que hagan sus comentarios. Nos quedan unos 15 minutos de conversación, entonces pues aprovechen si quieren poner preguntas, pues para que alcancemos acá a responderlas también. Entonces, pues de lo que hemos hablado sobre las representaciones, hablábamos de cómo la pobreza, la cultura popular, las clases bajas son representadas desde arriba, desde las clases altas. Aquí tuvimos un tema muy interesante hace algunas cátedras, que fue el tema de la diversidad sexual, en donde creo que Alejandro estuvo también en esa sesión, que fue muy interesante sobre el tema de la representación de las identidades. Entonces, hablemos un poquito de esto, pero digamos, en un contexto más amplio, ¿cierto? O sea, cómo se ven reflejadas las identidades mexicanas en el cine nacional de México, entendiendo identidades como la multiplicidad de formas de ser, de vivir, de pensar que tiene un país, porque a veces también, y creo que esta es una carga muy pesada para los realizadores, tratar de construir un relato que congregue a todos los mexicanos. Yo creo que esto es algo absolutamente imposible y esto no se logra en ningún país porque todos los países son diversos, ¿cierto? Entonces, pues creo yo que en México pasa como en muchos otros países, en donde la mayor cantidad de las representaciones están desde el centro, ¿no? En donde vemos la Ciudad de México como el epicentro, pues, de la mexicanidad, o nos vamos tal vez al cliché del ranchero, Guadalajara, Jalisco, todo el tema de las rancheras. Entonces, ¿cómo ha reflejado, si lo ha hecho bien o no en su concepto, el cine mexicano estas identidades, desde el tema regional, desde el tema de las clases sociales, que ya lo mencionamos, desde el tema de la diversidad sexual, la identidad de género? ¿Cómo creen ustedes que ha sido ese retrato? ¿Sí se puede ver México, no en una película, por supuesto, sino en esa multiplicidad de miradas? ¿O creen que ha habido algo que de pronto todavía esté bastante alejado de las pantallas, a pesar de que haga presencia muy fuertemente en la vida real? Alejandro. Pues sobre las identidades sexogenéricas, ha habido una mayor producción de cine de estas temáticas en México. Hay un texto que se llama Imágenes gay en el cine mexicano, de un investigador chileno que vive en Canadá, pero que se interesó por el cine de esta temática en Globalización. Sí, que él hizo una revisión de las películas de 1970
a 1999, ¿no? 3 décadas, incluso el subtítulo del libro es 3 décadas de jotería. Y ahí, pues él identificó 33 películas. En mi investigación, en el doctorado, yo identifiqué 50 películas en 20 años, es decir, del 2000 al 2019. Por lo tanto, pues en términos numéricos nos habla de que ha habido una mayor producción. Sin embargo, como creo que pasa en buena parte de la cinematografía mundial, pues quienes más están representados ahí son los varones homosexuales, ¿no? En esas películas. Las mujeres lesbianas, realmente, pues hay muy poca representación en el cine mexicano sobre ellas. Y de las personas transgénero también hay muy pocas películas, sobre todo documentales es lo que hay muy pocas ficciones. Entonces, pues se ve ahí, digamos, este desequilibrio que pues está esto conectado con este conocido sistema patriarcal, ¿no? En donde los varones pues tenemos mayor presencia o más privilegios incluso en la pantalla. Y bueno, ya sobre el tema específicamente de la homosexualidad masculina, pues hay algunas películas que son todavía como manuales, digamos, ¿no? Como el ABC para entender qué es la homosexualidad masculina, en donde se habla sobre la homofobia, en donde se habla sobre el despertar sexual, donde se habla sobre la salida del armario, obviamente a través de una trama, pero sí, digamos, muy explícita, ¿no? Está como ejemplo de esto que comento en la película Cuatro Lunas, ¿no? Que creo yo que pues es necesaria para que buena parte de la población, esa película sí tuvo éxito en cartelera, por suerte, entonces es necesario todavía ese tipo de tramas, a lo mejor incluso, o sea, así tan explícitas, para entender un poco qué es la homosexualidad, ¿no? Y cuál es su relación con la heterosexualidad y la represión, la violencia, etcétera. Pero también hay otras películas en donde ya la homosexualidad forma parte de un tema mayor, digamos, ¿no? Es decir, ya la homosexualidad no es el problema, no es el conflicto de la trama, sino forma parte de una situación más amplia, en donde los personajes son homosexuales, pero no salen del armario ante nadie, no son reprimidos por nadie, no están luchando en contra de nadie, viven su relación de pareja, su enamoramiento, sus conflictos amorosos, como cualquier pareja heterosexual, ya sin esta perspectiva desde la heterosexualidad, ¿no? Sin ser contada desde la heterosexualidad. Y hay otro tema que también me parece importante mencionar para cerrar con este asunto, bueno, para cerrar por mi parte con este asunto, que es el de las familias homoparentales. También es un tema poco tratado en el cine mexicano, a pesar de que hay una discusión legislativa y social sobre el tema. Yo identifico 2 películas sobre eso, una a favor y una en contra. Una a favor, que es La Otra Familia, en donde una pareja recibe temporalmente a un niño para cuidarlo, una pareja de varones recibe un niño para cuidarlo, porque su madre es drogadicta, y entonces se encariñan con el niño, la madre intenta recuperarlo, pero pues la madre no ha salido de sus adicciones, y entonces, bueno, pues ellos pelean por adoptarlo. Y bueno, ahí se muestra la homofobia y las ideas estas de que van a abusar sexualmente de él, toda esta serie de prejuicios, ¿no? De los homosexuales como pervertidos, etc. Y la otra película, abiertamente homófoba, que está producida por los evangelistas, que es Pink, el rosa no es como lo pintan, de un director que se apellida Del Toro, pero que no es Guillermo, que no recuerdo ahora el nombre, que ahí abiertamente, ¿no? Dice que, y de manera muy burda, además cinematográficamente muy burda, que el niño que es adoptado pues empieza a comportarse como mujer y se maquilla y se pone peluca y solamente ve la pornografía de sus papás y en su casa todo es perdición y los padres se acuestan con unos y se acuestan con otros. Bueno, una cosa terrible que es muy desagradable de ver, ¿no? Y que muestra pues todos estos prejuicios. A mí lo que me parece interesante es que termina siendo reveladora de los prejuicios de cierta parte de la sociedad, ¿no?
claro, es homofóbica, pero también si la vemos desde el otro lado, desde el otro lado de la moneda, pues termina revelando los prejuicios que hay ahí. Claro, termina siendo como una representación de los miedos también, ¿no? De los miedos y los prejuicios, porque también es una película activista, según lo que dices, ¿no? O sea, es una película que es propagandista, ¿no? Propagandista en contra de esta causa. Y es interesante ese par de ejemplos que pones, porque claramente vemos ahí en la representación cómo se puede hacer una representación con un fin muy específico, propagandístico y de ataque, versus una representación que trate de buscar un equilibrio, ¿no? De trate de mostrar las historias de manera un poco más tranquila. Juan Carlos, Mónica, ¿qué más quisieran añadir con respecto a este tema de estas múltiples identidades en el cine mexicano? No sé quién quisiera. Mónica, adelante. Yo creo que hay una representación muy clara sobre los temas de frontera también, ¿no? Es decir, el asunto de la migración. Y ahí tenemos un ejemplo importante el año pasado, una película que fue reveladora varios escenarios, digamos, a nivel internacional, de Frías, un director mexicano, ópera prima, me parece, que se llama Y ya no estoy aquí. Entonces, ahí, pues este personaje juvenil que tiene que ir a Estados Unidos a trabajar justo por un tema de violencia, que, bueno, el escenario de la música es el que conecta finalmente con este personaje bueno, pues todas las controversias que va sucediendo, ¿no? Entonces, un poco la representación de la juventud, esta necesidad de buscar nuevos escenarios en los Estados Unidos. Esta desolación de estos lugares, ¿no? Digamos, en la frontera, en donde pues no solamente tiene que ver con el tema de la pobreza en términos económicos, ¿no? Sino de esta estructura cultural que se ve ahí en la música, ¿no? Que es una mezcla de lo colombiano y de la frontera y del Spanglish y demás, que también, ¿no? Se ve interesante. Y bueno, hay infinidad de películas y de ejemplos que podemos ver en el tema de frontera y la migración, también en el documental. Juan Carlos. Sí, y por contribuir a este mosaico, digamos, porque la verdad es que sí hay buena parte del cine mexicano, aunque mucho sí se enfoca en la capital, sobre todo estas comedias que decíamos, la verdad es que uno puede ir encontrando, me acordaba, por ejemplo, de Luz Silenciosa de Carlos Reigadas, que es una película preciosa y que muestra una parte muy pequeñita de México, que es las comunidades menonitas que ni siquiera hablan castellano y que dentro de un México rural incluso son distintos étnicamente por ser muy rubios y tal, y crea una historia en ese universo que es muy interesante. Yo quería mencionar dos películas que este año me llamaron la atención. Por un lado, por mostrar la parte de la violencia en torno al narcotráfico, perdón, pero no desde los narcotraficantes, sino desde la gente normal, y que son dos películas además hechas por directoras, ¿no? Y que este año han sonado mucho dentro del cine mexicano. Una es Sin Señas Particulares, ¿no? De Fernanda Valadez, que justo es esta búsqueda de la madre que desaparece su hijo por el narcotráfico y lo está buscando y se centra en ella totalmente. De hecho, el narcotráfico casi ni sale en la película, pero es un México rural que te muestra a ella también y finalmente es como, digamos, estas víctimas que muchas veces no se ven. Y la otra es Noche de Fuego, que es la película que México mandó a los Óscares, que no sabemos, al menos a los Globos de Oro ya no fue nominada, pero quizá al Óscar, que es de Tatiana Hueso, que es salvadoreña, pero trabaja aquí en México. Y de nuevo, es la visión de en un mundo rural, digamos, los riesgos del narcotráfico, pero contado desde un punto de vista muy femenino. A mí me gustó mucho porque al final no solo está hecho por una directora, sino porque todos los personajes prácticamente son femeninos. Es todas las mujeres que se quedan ellas y cómo reaccionan ellas ante esa problemática. Me parece que son voces que se van multiplicando y que nos van hablando justamente de esta variedad que hay en México y que debe reflejar su cine. Nuestra compañera Mixaida Peña desde Venezuela hace una pregunta con respecto a cómo la pandemia ha influido en esas representaciones sociales en el cine mexicano. ¿Qué podrían decir o quién quisiera comentar sobre esto? Pues Juan Carlos. yo diría que está por verse todavía, ¿no? O sea, digamos, la pandemia
ha afectado en algunos de los modos de consumir el cine, que ahí sería interesante también, y ya veremos en su momento las estadísticas y así, qué tanto cine mexicano se consumió en las plataformas, pero en cómo eso se refleja y qué vamos a ver de eso, me parece que todavía está en proceso porque apenas vamos a ver pues, los desarrollos de las cosas que se van produciendo a partir de la pandemia y cómo se va a representar eso, pues en el cine mundial, de hecho, pero será interesante ver cómo lo aborda el cine mexicano. De acuerdo. Bueno, entonces para ir cerrando ya este espacio, me gustaría para terminar y porque pues por supuesto quienes están viendo este live o quienes lo van a ver más adelante en YouTube no necesariamente son mexicanos, pero también para los mexicanos, me gustaría que cada uno recomendara 3 películas mexicanas que ustedes crean que valen la pena ver, sobre todo desde esta perspectiva de las representaciones sociales, películas de pronto recientes que ustedes consideren que son emblemáticas, que son paradigmáticas en el sentido de las representaciones. Ya pues Alejandro nos recomendó alguna bien interesante del tema de la representación de la diversidad de género. Bueno, varias han surgido aquí ya, pero ¿qué 3 películas mexicanas ustedes le recomendarían a un cinéfilo que quiera acercarse a ese México, ¿no? A ese entendimiento un poco mejor de lo que es México en su diversidad? ¿Quieres? Empecemos con Alejandro. Pues yo podría recomendar 2 películas del tema del narcotráfico y de la violencia en México, que realmente son películas de terror, ¿no? A veces pensamos que en México no hay cine de terror, pero es que estas historias y la manera como están contadas son de verdad terroríficas y es horrible que vivamos en estas condiciones. La primera es pues la que mencionaba Juan Carlos, Enseñas Particulares. La verdad es que a mí me pareció increíble, me encantó. Este, por esta trama contada desde las personas que han perdido a sus seres queridos, que no los encuentran y que es un dolor terrible en México de miles de desaparecidos. La otra es La Libertad del Diablo, de Berardo González, que es un documental, que yo con esa película, la verdad es que al terminar lloré y no podía parar de llorar. Me calmé, luego encontré una amiga en el cine y me puse a llorar con ella, porque también está contada desde las víctimas, pero las víctimas no solo son las personas que han perdido algún familiar o un ser querido porque esté desaparecido o porque esté muerto, sino incluso las mismas personas que han estado en la milicia. O sea, los mismos militares que han tenido que asesinar, que han tenido que matar con todo el impacto que eso tiene para un ser humano, ¿no? Que digamos que ya nadie es igual después de haber matado a una persona por la causa que sea, ¿no? Y otra película que es de temática homosexual, que combina el tema con la migración, relacionándolo con lo que decía Moni, es Te llevo conmigo. Es una película que está basada en una historia que ocurre aquí en la ciudad de Puebla, en la década de los 90, si no mal recuerdo, de 2 chicos que se enamoran y que uno de ellos tiene que migrar a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades. Entonces es una historia de amor entre 2 hombres en medio de una trama de migración. Entonces les recomiendo esas 3. Perfecto. Mónica. Bueno, pues hace rato comentaba de Eli, de Amal Escalante, a mí me parece que es de los mejores realizadores que tenemos. Eli te da un panorama, tal vez al igual que estas otras películas que hemos mencionado, muy crudo, de cómo de pronto se vive en estos escenarios no de la ciudad, ¿no? Que es una escena un poco más rural, pues el asunto del narcotráfico, ¿no? Y los militares y toda esta escena cruel que no solamente pertenece a la estampa mexicana, desgraciadamente, pero bueno, ahí, y creo que está muy bien realizada, es una ficción, pero presume un asunto documentalizante que me parece que es muy certero, ¿no? Muy bien planteado. Pues creo que yo siempre recomiendo ver Roma, ¿no? Me parece que Roma, o sea, necesitan pensar el cine no solamente en esta parte dramática y aterradora, ¿no? Sino también pensarla en una forma más poética, con una estética que está de primer nivel y que además tiene unos logros técnicos, pero también hay un asunto de representación de la mujer, de la madre, de Cleo, que también fue una figura polémica, ¿no? Por esta cuestión
de su mestizaje y de que no era una actriz, y bueno, la llevaron a la pantalla. Entonces creo que hay que entender más lo que propone esta película, y bueno, pues creo que es una película necesaria para ver. Las otras películas, justo las que mencionó Juan Carlos, pues fueron las películas que fueron galardonadas y que están todavía en la pasada entrega de los premios Ariel, que es la presea a lo mejor del cine mexicano, que se lleva a cabo cada año, y que creo que son estas películas que están vigentes, que además Tatiana Hueso también es de las grandes realizadoras. Habrá que seguir más bien la trayectoria de Tatiana, y no solamente, esta es su primera ficción, pero hay documental, y que creo que ella ha sido un personaje que además ella tampoco es mexicana, es interesante, ha sido un personaje que se ha acercado de manera muy clara a las representaciones, estaba muy estudiando de manera muy meticulosa y muy crítica lo que está sucediendo, y es muy reveladora, pero para entender realmente la sociedad mexicana. Creo que serían estas. Juan Carlos. Sí, bien, pues ya se mencionaron varias. Yo como número uno, naturalmente, pues quien no haya visto Amores Perros o quien pueda rever Amores Perros, siempre dice cosas. Y además ahora por los 20 años que cumplió el año pasado, hicieron una remasterización y la lanzaron. En México la lanzaron incluso en Netflix. Luego esto cambia según países, pero me parece que debe andar por ahí. Vale mucho la pena siempre. Después, esta película que mencionó Mónica hace rato, sí, quería yo subrayar la recomendación de Ya no estoy aquí. Es una película que me parece preciosa porque efectivamente te dice muchas cosas de un modo muy sutil, ¿no? Y muestra además, creo que es otra película clave para poner, ¿no? Dentro de, oye, representaciones sociales en el cine mexicano, porque es una película que sucede o que es una comunidad que está en Monterrey, que aquí el estereotipo que tenemos de Monterrey más bien es, bueno, pues como la industria, ¿no? Tal, y sin embargo, sucede en la periferia de Monterrey, ¿no? En lo alto de las colinas, y es una subcultura que son justamente, se le llama el Grupo Colombia, con K, porque a partir de la música colombiana ellos fueron creando una cultura propia con una estética muy marcada, y eso la película lo muestra de un modo casi documental, muy claro, pero dentro de una ficción que cuenta en realidad la historia pues de un Ulises, ¿no? Es una odisea porque se llama así además, que va y viene a Estados Unidos. Es una película estupenda que está en Netflix también. Y por último, recomendaría una película que es un poco distinta, pero también me parece interesante en esta diversidad y en esta como experimentación del cine mexicano. Se llama Una película de policías, así. Está en Netflix también, es de Alfonso Ruiz Palacios, y juega entre el documental y la ficción. Entonces te muestra una visión de la policía en la Ciudad de México de un modo incluso como más amable, partiendo de un tono más bien cómico o aventurero, y luego la película poco a poco va dejando paso al documental y lo hace de un modo que no voy a describir para que se pueda apreciar cuando la vean, pero me parece bien interesante cómo va rompiendo esas barreras entre la ficción y el documental. Esas diría yo. Bueno, yo como un buen fan del cine mexicano que soy, también quisiera recomendarles La Jaula de Oro, que es otra película tremenda, bellísima y muy dura sobre esta migración, esta doble migración de Guatemala a México y de México a los Estados Unidos. Semidocumental en algunas cosas porque vemos escenas reales del monstruo, creo que llaman este tren, o la bestia, este tren que va desde Guatemala hasta México y luego a Estados Unidos. Bellísimo, bellísimo y muy duro. Y también a mí particularmente me gusta mucho el sarcasmo y el humor negrísimo de Luis Estrada, con películas como El Infierno, que me parecen brutales, pero que hacen una radiografía del humor negro bien interesante de lo que es México. Entonces, bueno, pues finalmente solo quiero agradecerles a Juan Carlos, a Mónica, a Alejandro, por este acercamiento tan fantástico al cine mexicano, a esas representaciones sociales, a eso que se elige mostrar de lo que es México, un país tan rico, tan diverso y tan grande, y cómo el cine de alguna manera lo ha representado históricamente, y creo que pues hemos podido tocar algunos temas interesantes con respecto a esa representación. Entonces, muy rápidamente, en 2 minuticos, unas conclusiones que cada uno quisiera comentar, y arranquemos al revés. Empecemos por Juan Carlos, luego Mónica y luego Alejandro. Bueno, pues
me parece que el cine mexicano, a pesar de que suena bastante, incluso por estos tres directores, ¿no? Que han ganado Óscares y que está situado, ¿no? De un modo como, pues dentro de las filmografías no estadounidenses, pues suena bastante. Me parece que todavía tiene mucho que, hacia dónde evolucionar, sobre todo en términos de diversidad y de público, ¿no? O sea, yo creo que eso sí sería como la conclusión que yo daría. Creo que hay mucho talento, creo que hay muchas historias que contar y aquí fuimos repasando muchas de temas muy diversos, pero me parece que es un tema también de que los públicos sepan, tanto dentro, sobre todo dentro de México, pero también fuera, el valorar el cine mexicano de un modo propio, y creo que eso va mucho de la mano de la diversidad, de mostrar distintas cosas y de poder, digamos, estar igual a igual con una industria que finalmente es cultura, pero es también entretenimiento. Entonces tienes que dar una alternativa real a ese otro entretenimiento, y me parece que en muchas cosas se está logrando, pero hay todavía un camino apasionante ahí por ver. Y aprovecho para agradecer la invitación a la cátedra y feliz de estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Bien, gracias Jerónimo. Pues sí, ver cine mexicano y ver cine iberoamericano va a ser un poco lo que comentabas, Jerónimo, la resistencia, ¿no? Implica entonces hasta cierto punto un activismo, una forma crítica de revalorar las culturas, las identidades que emergen y de poner, ¿no?, en la balanza pues todos estos discursos audiovisuales norteamericanos que están ahí presentes y poder entonces hacer un diálogo de todos estos productos. El cine mexicano pues va avanzando. Yo pienso que es un asunto de reconocer que tenemos grandes realizadores, de que se ha diversificado en las temáticas, pero que todavía tiene mucho más que trabajar. Tenemos un panorama complicado, justo un asunto pandemia y también un panorama en términos de apoyos, porque pues el año pasado resolvieron eliminar algunas bolsas que eran importantes, ¿no?, para fortalecer la realización, pero también tenemos un cine independiente que está ahí, ¿no?, pujante, y como decía, buenos realizadores. Creo que es una de las filmografías necesarias y más importantes para comprender el panorama de Iberoamérica. Creo que también las historias se parecen mucho y en cierta medida también van a los mismos géneros. Mencionabas el infierno y todas estas historias de política que de pronto nos hacen ver la manera en que pertenecemos, ¿no? Creo que identificarse con las películas es un asunto necesario, ¿no? También creo que estamos aquí no solamente para persuadir a los y a las que nos escuchan, sino para también empezar a formar una mente crítica sobre cómo verlas y cómo elegirlas. Y creo que esta es una muy buena parte que hace la cátedra y pues agradezco mucho que se haya dado esta experiencia y a la oportunidad de discutir, de comentar y que quede grabado y que otras personas lo puedan ver y también ligar, digamos, esto que estamos ahora platicando con los podcasts que se han venido desarrollando con la Universidad de Sevilla. Esta iniciativa de Virginia Guarinos, que también me parece que ahí hay pues programas que hablan de nuestro cine. Hay uno de cine mexicano que en lo personal desarrollé con Lourdes, que por ahí anda Lourdes Gutiérrez, y la saludo, y pues creo que para seguir, ¿no?, adentrándonos más al tema y reconocer pues que hay pues estos títulos que hemos mencionado ahora, pero muchos otros que hablan e implican, ¿no?, esta diversidad cultural y esas identidades del nuevo siglo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, todos. Alejandro. Pues yo, para cerrar, invitar al público que nos escucha y que nos escuchará después a seguir el cine mexicano en las plataformas de streaming, ¿no? Creo que ahí está pues las ventanas que le dan espacio, que le dan cabida al cine mexicano, dado que las carteleras de cine comercial pues son tan asiduas al cine hollywoodense.
Pues creo que ahí en estas ventanas como Filmin Latino aquí en México, o como Netflix, como Movie, como Retina Latina y otras plataformas, pues son ventanas de exhibición del cine mexicano en donde podemos encontrar buenas películas, algunas de las que hemos mencionado, otras que no hemos mencionado, pero que también vale la pena mirar. Creo que, pues, por suerte existen estas plataformas que realmente no son caras. La verdad es que uno paga una anualidad que es muy económica a lo largo de 12 meses y con toda la oferta que tienes. Y pues entre esa oferta está el cine mexicano y creo que hay que dar esa oportunidad de verlo en estos espacios. Y pues muchas gracias por la cátedra específicamente sobre representaciones sociales en el cine mexicano. Bueno, pues que me quedo entonces con esa invitación final de Alejandro para que todos vayamos no solamente a ver cine mexicano, sino a ver cine también de toda Latinoamérica. Creo que hay unos relatos ricos, interesantes, vibrantes, que nos van a permitir también conocer un poco más sobre lo que somos y sobre lo que son nuestros países vecinos, en donde encontramos también tantas similitudes, ¿no? Buena parte de lo que ustedes comentaron hoy creo que se aplica perfectamente al cine colombiano y al cine de otros países, y pues los compañeros de la red que han estado conectados desde distintos países podrán atestiguarlo también. Entonces, para cerrar, y como este es un espacio que va a quedar también en YouTube permanentemente, pues quiero invitar a todos a que sigan viendo la cátedra Red INAV. Este es un espacio de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales que tiene lugar cada mes, en donde pues hablamos de distintos temas relacionados con las narrativas audiovisuales. Hay otra iniciativa de la Red INAP que ahorita comentó Mónica, que me parece muy importante también resaltar, que es la serie de podcast Sabor a Cine, en donde pues hemos tenido ya más de 10 podcasts específicos hablando acerca de las cinematografías de cada uno de los países de Iberoamérica, y en donde pues podemos tener la oportunidad de acercarnos a estas cinematografías. Entonces, agradezco de manera muy especial a nuestros invitados, a Juan Carlos, a Mónica, a Alejandro. También agradezco a Federico Sabana, a Juan Carlos Ábalos, a Manuel Chiroque, que han estado también detrás de este proyecto de la Cátedra INAP. Es un proyecto pues bandera de nuestra red que surgió en pandemia y que obviamente se quedará también mucho tiempo después, y que espero que también en algún momento empiece a convertirse en algo presencial para que podamos tener una excusa para vernos también presencialmente en nuestros respectivos países y poder avanzar en el objetivo principal de esta red, que es el objetivo de fortalecer la investigación en audiovisual y fortalecer la presencia de Iberoamérica en el entorno internacional de los estudios sobre narrativas audiovisuales. Muchas gracias a todos, a nuestros invitados, a quienes nos están siguiendo desde Facebook en tiempo real, y a todos los que van a ver esta cátedra en YouTube, invitarlos de nuevo a que conozcan esta iniciativa. Muchas gracias para todos y que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.